¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador, donde el señor Manuel Mejía Gómez pregunta: quiero saber si las iglesias antes tenían campanas. ¿Dónde y cuándo se empezaron a usar campanas en las iglesias? Oigamos la respuesta. Los cristianos empezaron a usar campanas siguiendo una tradición, pues desde tiempos muy antiguos, las campanas se usaban para llamar la atención de la gente cuando había un anuncio importante. Sin embargo, los primeros cristianos no tenían ni iglesias ni campanas. Más bien, se escondían para celebrar su culto, pues eran perseguidos cruelmente por los romanos. Empezaron a utilizar campanas cuando dejaron de ser perseguidos y pudieron construir iglesias para reunirse. Se dice que fue hacia el año 400 que San Paulino, obispo de Nola en Italia, decidió usar campanas para llamar a los fieles a misa. Mandó a fabricar varias campanas en la ciudad de Campania y de ahí el nombre, campana. San Paulino es considerado el patrón de los campaneros, las personas encargadas de tocar las campanas. Más tarde, unos 200 años después, el Papa Sabiniano hizo oficial esta costumbre. Pasados unos 1000 años, ya era común escuchar campanas en todas las iglesias católicas de Europa. Con el tiempo, se desarrollaron diferentes toques que la gente podía distinguir fácilmente. Por ejemplo, un sonido alegre llamaba a los creyentes a misa, mientras que un toque más lento y triste anunciaba la muerte de algún parroquiano. Además, muchos de los católicos mayores saben que cuando las campanas de muchas iglesias suenan al mismo tiempo, es porque ha ocurrido algo importante para los católicos, como la muerte o la elección de un nuevo papa. Hoy en día muchas iglesias católicas todavía usan campanas, aunque en algunas han sido cambiadas las campanas tradicionales de metal por grabaciones. En otros lugares, el sonido de las campanas ha sido silenciado para siempre, ya que en algunos países se ha prohibido tocarlas. Desde Masaya, Nicaragua, el señor José Enrique Escobar pregunta lo siguiente: ¿de qué viene la tos y cómo se produce? Oigamos la respuesta. La tos se produce cuando hay una irritación o inflamación en la garganta o acumulación de flemas en los bronquios, que son unos tubitos que permiten el paso del aire a los pulmones. Por medio de la tos, el organismo trata de limpiar las partes del cuerpo por donde pasa el aire, ya sea de flemas, humo, polen, polvo o microbios. La tos es un mecanismo reflejo, es decir, una respuesta automática que el cuerpo realiza sin siquiera pensarlo. En las vías respiratorias hay unos receptores que detectan la irritación. Cuando estos receptores se activan, envían señales al cerebro para alertarlo de que hay un problema. El cerebro responde enviando señales a los músculos del tórax, diafragma y abdomen. Estos músculos se contraen de manera rápida y fuerte, expulsando el aire de los pulmones a través de las vías respiratorias. Este aire expulsado lleva consigo lo que está causando la irritación, como flemas, polvo o microbios. Cuando hay resfrío o gripe, la garganta, nariz y bronquios se inflaman y con frecuencia hay mocos en forma de flemas. En esas ocasiones es corriente que aparezca la tos. Otras causas de tos son las alergias, el asma, la bronquitis, la tuberculosis y el fumar demasiado. En términos generales se puede decir que si una tos dura más de 8 semanas en adultos o más de 4 semanas en niños, puede ser un síntoma de una condición médica que necesita atención.
En estos casos es necesario ir al centro de salud para que el médico busque la causa de esta tos que no se quita y mande el tratamiento indicado. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org y síganos en redes sociales. Encuéntrennos en Facebook como ICQ y en Instagram como ICQ Centroamérica. ¿Sabía que la flor más grande del mundo existe en Indonesia? Mide 90 centímetros de ancho y pesa 10 kilos, pero su olor es muy desagradable, ya que huele como a carne descompuesta. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Rommel Araya Martínez vive en San José, Costa Rica y dice: quisiera que me hablen de los Bahau, una tribu que resiste sin respirar bajo el agua gracias a una extraña mutación genética. Oigamos la respuesta. Los Bahau habitan cerca de las costas de Indonesia, Malasia y Filipinas. Son conocidos como el pueblo nómada del mar o los gitanos del mar, ya que han vivido en el mar durante miles de años. Los Bahau habitan en casas flotantes y pasan la mayor parte de su vida sobre el agua, pues casi nunca bajan a tierra firme. No tienen un lugar fijo para vivir. En lugar de eso, navegan de un lugar a otro cerca de las costas según sus necesidades. Su estilo de vida depende de su habilidad para bucear, ya que subsisten de lo que cazan y recogen en el fondo del mar. Por ello, son reconocidos por su extraordinaria habilidad para contener la respiración. En la actualidad se calcula que más de 1 millón de Bahaus continúan viviendo como lo hacían sus antepasados hace miles de años. Estos marinos han desarrollado habilidades físicas excepcionales. Desde muy pequeños aprenden a nadar y a sumergirse en las profundidades del océano. Mientras que la mayoría de las personas solo pueden aguantar la respiración unos pocos segundos o minutos, los Bahau son capaces de permanecer hasta 13 minutos bajo el agua y de descender a profundidades de hasta 70 metros, todo mientras retienen la respiración. Estudios recientes indican que estas habilidades no solo se deben a su estilo de vida, sino también a características físicas heredadas de generación en generación. Una de las principales es el tamaño del vaso. El vaso juega un papel muy importante en la capacidad de una persona para permanecer bajo el agua sin respirar, ya que forma parte de la llamada respuesta de inmersión humana. Cuando el cuerpo se sumerge en agua fría, esta respuesta se activa para ayudar al organismo a sobrevivir en un entorno con poco oxígeno. El ritmo cardíaco disminuye, los vasos sanguíneos en las extremidades se contraen para conservar la sangre en los órganos vitales y el vaso se contrae, liberando glóbulos rojos oxigenados a la circulación. Este proceso puede aumentar hasta en un 9% el oxígeno disponible, lo que permite prolongar el tiempo de zambullida. Comparado con otros pueblos que habitan en islas cercanas, el vaso de los Bahau es un 50% más grande, una diferencia enorme. Como curiosidad, les contamos que algunos Bahau creen que el océano es un ser viviente que les brinda sustento. Para ellos, el mar no es solo un lugar donde vivir, sino alguien a quien respetan profundamente porque les da todo lo que necesitan para subsistir. Ojalá todos nosotros también pudiéramos darnos cuenta de la importancia de protegerlo. La señora Rosa María Picado González escribe desde Alajuela, Costa Rica, y dice lo siguiente: les quisiera contar que durante varios días un comemaíz estuvo llegando a mi casa y que aproximadamente una semana después atacó a una tortolita cuando ésta alzó vuelo desde su nido. Me pregunto, ¿a qué se debe este comportamiento? Oigamos la respuesta.
Es muy curioso lo que nos cuenta doña Rosa María, ya que el comemaíz no es conocido por ser un pájaro agresivo. Es posible que se haya tratado de un ave similar. Si el pajarito vuelve a aparecer y usted logra tomarle una fotografía, nos encantaría que nos la envíe para intentar identificarlo. Mientras tanto, queremos contarle que existe un pájaro muy parecido al comemaíz, el gorrión doméstico. Pensamos que podría haber sido este pájaro el que atacó a la tortolita. A diferencia del comemaíz, el gorrión doméstico es conocido por su agresividad, especialmente cuando defiende su territorio o busca alimento. No es raro verlos atacarse entre ellos o agredir a otras aves para arrebatarles comida. Aunque el gorrión doméstico no es nativo de Costa Rica, fue introducido a nuestro continente y se ha adaptado muy bien a vivir en áreas urbanas. Es común verlo en ciudades y pueblos cerca de viviendas en busca de alimento. Es un pájaro inteligente, vivaz y curioso que se mueve en el suelo dando pequeños saltos. Se alimenta principalmente de semillas, tanto silvestres como cultivadas, pero también aprovecha los desperdicios que produce el ser humano, llegando en algunos lugares a depender casi exclusivamente de ellos. En zonas rurales, el gorrión doméstico a menudo roba el alimento de los animales de granja, por lo que la gente no los quiere. Durante la temporada cálida, el gorrión doméstico se alimenta de insectos como langostas voladoras o saltamontes, que utiliza para engordar a sus polluelos. El Mercado Musical de Centroamérica y Caribe abre su convocatoria para la feria que se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo del 2025 en Costa Rica. Este será un espacio para promocionar su música centroamericana y compartir con productores internacionales y músicos de la región. Podés inscribirte como solista o agrupación hasta el 30 de noviembre en la página uramusica.com. Ura, ritmos que trascienden fronteras. El señor Ángel Dávila escribe desde Nicaragua y pregunta: ¿qué alimentos contienen ácido fólico? Oigamos la respuesta. Antes de contestar su pregunta, queremos decirle, don Ángel, que el ácido fólico se produce en los laboratorios. Se puede decir que es parecido a la vitamina B9 que se obtiene directamente de los alimentos. El ácido fólico producido en los laboratorios se le agrega a muchos alimentos para hacerlos más nutritivos, como el arroz, la harina de trigo, la pasta, los panes y los cereales para el desayuno. En nuestras tierras también se le agrega a la harina de maíz que se usa para hacer tortillas y tamales. Aunque todos necesitamos vitamina B9 para que nuestro cuerpo forme glóbulos rojos y células sanas, esta vitamina es especialmente importante para las mujeres embarazadas y las que desean quedar embarazadas, ya que ayuda a prevenir algunos defectos de nacimiento en los bebés. Comúnmente se recomienda que las mujeres tomen pastilla de ácido fólico al menos un mes antes de quedar embarazadas y continúen tomando durante su embarazo, para prevenir defectos en la columna vertebral o el cerebro de los bebés. Los médicos que controlan los embarazos generalmente les recomiendan tomar 400 microgramos al día. Cabe mencionar que la mayoría de las personas no necesitan tomar ácido fólico porque pueden obtener suficiente vitamina B9 de los alimentos si tienen una alimentación variada. Esta vitamina B9 se encuentra, por ejemplo, en el hígado de res, en los vegetales de hoja verde, en el brócoli, la zanahoria y el aguacate. También se encuentra en los frijoles, nueces y maní. Ahora bien, los médicos a veces recomiendan pastillas de ácido fólico o suplementos que contengan esta vitamina a algunas personas con padecimientos crónicos.
Por ejemplo, quienes tienen dificultad para absorber los nutrientes en el intestino delgado y también a quienes tienen problemas con el consumo excesivo de alcohol. ¿Sabía que no toda la sangre humana es igual? Existen 4 tipos de sangre humana. Se describen con las letras A, B, AB y O. Puede ser negativa o positiva. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. Recuerden, pueden encontrar la lista de música centroamericana en el perfil de YouTube de Oigamos la Respuesta. A continuación, tenemos una pregunta del señor Norbin Espinosa López, quien escribe desde Muy, Matagalpa, Nicaragua, y nos dice lo siguiente. Les envío una fotografía de una oruga. Me gustaría que me hablen de ella. ¿Saben a qué mariposa corresponde? ¿Y por qué tiene esos sacos de telaraña? ¿Acaso son parásitos de otros insectos? La encontré acá en Playa Danta, en una montaña. Oigamos la respuesta. Muchas gracias, don Norbin, por compartir con nosotros esa interesante fotografía que tomó en Playa Danta. Esta imagen nos da la oportunidad de aprender sobre las maravillas de la naturaleza que nos rodean. No pudimos identificar la especie exacta de la oruga que fotografió, pero sí vimos que efectivamente está cubierta de pequeños capullos de seda que avispas parasitoides tejen para protegerse mientras son larvas. Las avispas parasitoides juegan un papel muy importante en el equilibrio de la naturaleza. Estas avispas y otros insectos parasitoides se diferencian de los parásitos porque matan a su huésped. La hembra pone los huevos en el cuerpo del animal hospedero, en este caso la oruga, y cuando nacen las larvas se van alimentando de ella. La mayoría de los insectos parasitoides son hormigas, abejas, avispas, moscas y escarabajos. El estudio de los parasitoides ha despertado un gran interés, ya que pueden ser utilizados como un método natural de control biológico para combatir plagas en los cultivos. Por ejemplo, se ha empleado una pequeña avispa parasitoide para controlar mariposas, escarabajos y moscas que dañan cultivos como algodón, maíz, caña de azúcar, manzanas, aguacates y otros árboles frutales. Otro ejemplo es una avispa que ataca al gusano cogollero del maíz. Una gran ventaja de utilizar métodos de control biológico es que se reduce el uso de insecticidas que no solo pueden matar a otros insectos beneficiosos, sino que también pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Además, el uso excesivo de insecticidas ha llevado a que algunas plagas desarrollen resistencia, lo que hace que el control biológico con parasitoides sea una alternativa cada vez más importante. Recuerda la sabiduría del agua. Ella no discute con un obstáculo, simplemente lo evita. Frase a cargo de Augusto Cury, médico psiquiatra, psicoterapeuta y escritor brasileño. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.